maldito. Mira, esta historia comienza con Hernán, un hombre humilde, dedicado al trabajo del campo. Vivía solo en su ranchito, en una casa modesta. Trabajaba su finca día y noche, ocupándose en el cuidado de sus animales y de sus sembríos. Su vida era sencilla, pero prosperaba poco a poco con lo que podía. Una tarde, recibió una llamada de su padre, don Fernando, un viejito que también vivía solo, luego de que su esposa falleciera. Le dijo a Hernán que quería hablar algo importante con él y lo citó a su finca. Al llegar a la vieja casa de don Fernando, Hernán se encontró con su padre sentado en su silla de siempre, bajo la sombra de un árbol frondoso. Después de saludarse, el viejito se puso serio y le dijo: «Hernán, quiero hablar contigo un tema delicado. Como sabes, me he vuelto muy anciano. Ya no tengo la misma fuerza de antes y la edad me ha pasado factura. Voy a cumplir 88 años y no me queda mucho tiempo». Hernán lo miró con tristeza, entendiendo de qué iba la conversación. Don Fernando suspiró y continuó: «Quiero que vengas a vivir conmigo, hijo. Ya no tengo fuerzas para seguir trabajando y pronto partiré de este mundo. Me gustaría que pases conmigo en mis últimos días y quiero que te hagas cargo de estas tierras que desde ahora serán tuyas». Su hijo se mantuvo firme y respondió: «Claro que sí, padre. Desde hace tiempo te dije lo mismo, pero siempre te ha gustado vivir solo. Voy a dejar a un trabajador para que se haga cargo de mi ranchito y yo te ayudaré con tu finca». Don Fernando se puso serio y con voz grave dijo algo que dejó desconcertado a Hernán: «Vas a heredar estas tierras, hijo. Puedes hacerte cargo de todo a tu manera, pero hay una condición que debes seguir. Nunca vendas ni regales el ganado, en especial mi toro. Es el único toro negro de aquí. Debes mantenerlo siempre en esta finca. No puedes deshacerte de él». Hernán se quedó en silencio, aunque el tono serio de su padre no dejaba lugar a dudas de la importancia de la advertencia. No entendía a qué se refería exactamente. Parecía que su padre hablaba de algo más que de un simple animal. El tiempo siguió su curso, y como se había anticipado, don Fernando comenzó a deteriorarse rápidamente. La vejez y las enfermedades propias de la edad fueron apagando su vitalidad. Aunque Hernán se pasó a vivir con él en la finca, el hombre anciano ya no era el mismo de antes. A los pocos meses, don Fernando falleció en su cama, rodeado de las tierras que tanto había amado. El proceso de su fallecimiento fue doloroso para Hernán, pero a la vez comprendió que el ciclo de la vida debía continuar. Después del funeral, con el corazón pesado pero decidido, se encargó de todo lo relacionado con la finca, siguiendo los pasos de su padre con respeto y esmero. Sin embargo, en los primeros días de trabajo, algo extraño comenzó a ocurrir. Un día, al atardecer, mientras Hernán recorría los corrales asegurándose de que todo estuviera en orden, escuchó ruidos extraños. Eran golpes, acompañados de gruñidos. El campesino trataba de buscar el origen del sonido, pero no lograba encontrar nada. A pesar de aquello, ignoró ese suceso y continuó con sus ocupaciones. Esa noche, antes de dormir, volvió a escuchar el mismo ruido. Esta vez, decidido a descubrir lo que estaba pasando, tomó una linterna y salió de la casa. Luego de revisar en casi toda la finca, con cautela,
se acercó al granero. Con un nudo en el estómago, abrió lentamente la puerta del granero y lo que vio lo dejó helado. El toro negro estaba allí, de pie, mirando fijamente hacia él, con ojos profundos que reflejaban una luz rojiza. El animal no se movió, pero su presencia era imponente. Hernán sintió un escalofrío recorrer su espalda, pues ese toro no parecía ser normal. Con manos temblorosas, Hernán cerró la puerta del granero y decidió dejar al toro allí esa noche. A pesar de su inquietud, la vida de Hernán en la finca siguió adelante. No obstante, lo que comenzó a suceder en los días siguientes hizo que se cuestionara aún más el misterio del toro negro. Mientras las fincas vecinas comenzaron a sufrir por una extraña sequía, la finca de Hernán parecía estar protegida. El sol brillaba con fuerza, pero la lluvia caía regularmente, alimentando los cultivos y asegurando que los pastos permanecieran verdes. El ganado engordaba más rápido de lo esperado, y la producción de los cultivos parecía desmesuradamente buena. Una tarde, Hernán subió a las montañas para traer de vuelta a las vacas al corral. El ganado había estado pastando allí todo el día. Mientras arreaba a las vacas, las guiaba hacia el sendero, pero algo lo detuvo. Cuando ya casi todas las vacas habían comenzado a avanzar, Hernán vio al fondo, aislado del resto del rebaño, al toro negro. Estaba quieto, de pie sobre una colina, mirando fijamente a Hernán con sus ojos rojos brillando con intensidad. Un escalofrío recorrió su cuerpo. El toro no estaba en el granero, no había forma de que estuviera allí. Su corazón se aceleró. Sin embargo, tras un breve momento de parálisis, decidió no hacer nada. Sin decir palabra, sin acercarse más, simplemente giró su mirada hacia las otras vacas y continuó arreándolas, moviéndolas hacia el corral, como si nada hubiera sucedido. Pero en su interior, algo no estaba bien. Sabía que algo extraño estaba ocurriendo. Con el paso de los días, Hernán comenzó a notar sucesos extraños en la finca. Ruidos inexplicables llenaban la noche, y algunas veces veía sombras caminando por la casa. No podía evitar sentir que algo oscuro lo acechaba, aunque no lograba entender qué estaba pasando. Días después, mientras el campesino caminaba por los alrededores de la finca, se encontró con Don Bosco, un viejo conocido de su padre. «¿Cómo va todo, muchacho?», saludó el anciano, acercándose con su bastón. Hernán lo miró, algo preocupado, y sin pensarlo mucho, después de cruzar algunas palabras, decidió contarle lo que había visto en los últimos días, y también le habló sobre la condición que su padre le había puesto antes de fallecer. Al escuchar la historia, Don Bosco se quedó en silencio unos segundos, observando a Hernán con una expresión seria. Después, con tono grave, le dijo: «He escuchado leyendas que hablan de algo similar, Hernán. Puede ser que ese toro esté asociado a un pacto oscuro. Es posible que tu padre o alguien de la familia haya hecho un trato con el diablo. Lamento ser tan crudo al decírtelo, hijo, pero lo hago con la intención de que tengas cuidado en caso de ser cierto». Hernán lo miró confundido y le preguntó: «¿Por qué cree eso, Don Bosco? ¿Y qué tiene que ver eso con el toro?». El viejito se puso aún más serio y continuó: «El toro negro representa ese pacto. El bienestar de esta finca, todo lo que tienes,
depende de él. Si te deshaces del toro, perderás todo. Y no solo eso, hay fuerzas mucho más grandes detrás de todo esto. Hernán sintió un escalofrío. No sabía si lo que escuchaba era cierto, pero no podía ignorar la extraña sensación que había sentido. «Debes tener cuidado, Hernán», advirtió don Bosco. «Será mejor que te asegures de que no está pasando lo que yo creo». Hernán no dijo nada más. Se quedó allí, pensativo, mirando al viejo campesino, mientras un sentimiento de inquietud se apoderaba de él. Desesperado y aterrorizado por los sucesos extraños que ocurrían en la finca, Hernán decidió que lo mejor sería deshacerse del toro negro. Si lo eliminaba, tal vez todo volvería a la normalidad. Con determinación, se preparó para capturarlo y liberarse de la maldición que sentía que lo estaba rodeando. Esa misma noche, armado con una cuerda y una vara, salió en busca del toro. Caminó por toda la finca, y antes de lograr encontrar el toro, una figura apareció de repente frente a él. Era su padre, don Fernando, pero no como lo recordaba. Su rostro estaba sombrío, pálido, como si estuviera atrapado entre dos mundos. «Hernán, ¿qué tratas de hacer? ¿Acaso piensas desobedecer mis advertencias?» El campesino quedó paralizado. Miró a su padre con terror, pero sin ser capaz de hablar. «Escúchame bien, hijo. Hice un pacto con el diablo. El toro negro es la clave de la prosperidad de esta finca. Si intentas romper el trato, sufrirás graves consecuencias». Hernán se llenó de valor, se puso serio y respondió en tono alto: «No puedo creer que hayas hecho esto, padre. Me has decepcionado. No voy a seguir con esto. No voy a pagar las consecuencias de tus actos. Iré a buscar a ese toro en este momento. No importa si me toca vivir en la miseria». Con esas palabras, el campesino se dio media vuelta y caminó en busca del animal. Sin embargo, después de dar unos pocos pasos, una nueva figura surgió entre las sombras. Era el mismo diablo. Tenía un aspecto macabro y aterrador. «Intentas romper el trato, muchacho. Por tu imprudencia, te irás conmigo en este momento». El diablo levantó una mano y de repente, más seres oscuros aparecieron. Eran espectros que intentaban acercarse a Hernán. El hombre, aterrorizado, pero en un impulso desesperado, dio un giro y corrió hacia la salida de la finca. Corrió sin mirar atrás, sintiendo cómo el aire se volvía más frío y pesado a medida que los espectros lo rodeaban. La finca parecía distorsionarse, como si todo estuviera desmoronándose a su alrededor. Finalmente logró escapar, mientras observaba cómo la finca quedaba completamente oscura y desintegrada. Dejó atrás su hogar, la finca, el toro negro y todo lo que conocía. Corrió sin rumbo, sin imaginar que aunque había escapado, el pacto de su padre nunca lo dejaría en paz. Los meses pasaron y Hernán regresó a su viejo rancho, pero nada cambiaría para él. El toro negro lo seguía, apareciendo siempre en el rancho, con esos ojos rojos fijos en él. No importaba lo lejos que fuera, siempre estaba allí, acechando. Las sombras de la finca lo perseguían y los susurros oscuros lo acompañaban cada noche. Hernán vivió atrapado por el pacto,
prisionero de la misma oscuridad de la que había intentado escapar. Después de un tiempo, no se volvió a saber nada más, ni de él, ni de su rancho, ni del toro negro. ¿Qué te ha parecido esta historia? Déjame tu comentario y suscríbete para no perderte los siguientes relatos.